Cuando una persona se para en la calle y mira el cielo, normalmente no ocurre nada extraordinario y el resto de la gente continúa su camino ignorándola. Cuando tres personas se paran y miran al cielo, quizá algunas otras den la vuelta con curiosidad antes de seguir con lo suyo. Pero existe un número concreto de personas, en este caso pues dependería de varios factores como la cultura en la que se desarrolla la escena, la hora, el ancho de la calle, en fin, que puede hacer que los demás se detengan y miren al cielo también. El término masa crítica es un término que se utiliza normalmente en sociología para referirse a una cantidad mínima de personas que son necesarias para que un fenómeno concreto o un cambio tenga lugar. Entonces, una vez que una determinada parte de la población ha oído hablar de una nueva idea o ha aprendido una nueva habilidad, su difusión en el resto de la población se produce casi de forma instantánea. Existe, por ejemplo, un movimiento que se llama Critical Mass, masa crítica, que tiene lugar o ha tenido lugar históricamente todos los meses en numerosas ciudades del mundo y es una bicicletada mensual para reclamar los derechos del ciclista y promover, digamos, un modelo de ciudad más sostenible. Entonces no se trata de una manifestación o de una organización, sino más bien de hombres, mujeres, jóvenes, adultos que montando en bicicleta se juntan para visibilizar, digamos, sus ideales y sus propuestas. Cuando la gente se reúne con sus bicicletas puede llegar a tomar el control de las calles de la ciudad porque establece una relación de poder, digamos, distinta con los conductores de autobuses, de coches, de carros, de motos. Digamos que un ciclista puede ser fácilmente atropellado, especialmente en ciudades suramericanas. 5 ciclistas pueden incluso llegar a ser intimidados en estas autopistas enormes de alta velocidad, pero ¿qué pasa si se reúnen 50 o 100 ciclistas? Esto tiene un efecto distinto, ¿no? Se genera justamente una masa crítica que puede llegar a ser revolucionaria cuando alcance una cierta cantidad de personas que apoyan la causa. La teoría de la masa crítica también suele llamarse el efecto del centésimo mono. En 1952, en la isla japonesa de Koshima, Liam Watson, un biólogo, zoólogo y antropólogo sudafricano, observó a un grupo de macacos japoneses en estado salvaje durante un periodo de 30 años. Y digamos que uno de los estudios consistió en observar cómo estos macacos se alimentaban y cómo transformaban sus conductas, especialmente al consumir un alimento que los científicos les ponían, que eran batatas o patatas dulces, un alimento que los macacos solían rechazar porque cuando las agarraban, la tierra que se desprendía no era, digamos, del gusto de los simios. Entonces un día Imo, que era una hembra de 18 meses, decidió lavar las batatas en el mar y descubrió que limpiándolas pues sabían mucho mejor. Y a partir de ese momento los otros monos empezaron a copiar este comportamiento y empezaron a lavar las batatas antes de comérselas. Lo curioso es que la costumbre empezó a ser adoptada gradualmente por todos los monos de la isla y era muy bonito porque incluso los monos que tenían descendencia, quienes les enseñaron a lavar sus batatas eran sus hijos. Total, que alrededor de 5 años después descubrieron que habían unos 90 monos, 99 monos aproximadamente, lavaban sus batatas en el mar, hasta que una tarde el mono número 100 comenzó a lavar también su batata en el mar e inmediatamente todos los monos de la isla lavaban las batatas antes de comérselas. Según este estudio que se llama Life Diet, A Biology of Unconscious, lo más sorprendente es que otras colonias de monos de otras islas empezaron a partir de ahí a adoptar la costumbre de lavar los alimentos en el mar antes de comérselos. Entonces Watson, este científico, consideró que cuando el mono número X, digamos el número 100, aprendió el procedimiento, se completó la masa crítica, es decir, el número de monos necesario para que toda la especie
adquiriera ese nuevo conocimiento o esa nueva conducta. Hay una frase preciosa de Jean-Émile Charot que dice que en el universo cada átomo está conectado a todos los demás átomos a través de la sustancia de la antimateria, y por eso todo conocimiento es potencialmente accesible a cada átomo del universo. A través de todo este concepto de la masa crítica, siento yo que pasamos nuestras vidas tratando de discernir dónde terminamos nosotros y dónde comienza el resto del mundo. Y últimamente he comenzado a estudiar temas de acompañamiento terapéutico, de mindfulness, y me he dado cuenta de que muchas de las emociones de los seres humanos las experimentamos casi de manera universal, ¿no? Cuando reconoces que el dolor y la respuesta al dolor es algo que todos experimentamos de manera similar, pues esencialmente descubres qué es lo que todos necesitamos cuando experimentamos dolor, por ejemplo, y descubres que lo que todo el mundo necesita es ser entendido, ¿no? Es evidente que en nuestros tiempos hay algo que está muriendo en nuestra sociedad, en nuestras culturas, incluso hay muchas cosas que están muriendo en nosotros a nivel individual. Y creo que lo que está muriendo es justamente estar en un estado de negación. Muchas de las experiencias dolorosas que estamos experimentando como humanidad, lo que estamos viendo también en los cambios catastróficos de la naturaleza, nos están invitando a decir basta, esto no puede seguir, o estoy sintiendo esto, estoy viendo esto, y creo que podría haber una mejor manera de hacer las cosas. Así que este episodio está dedicado a todas las personas que, como yo y como mi invitado, hemos sido de alguna manera las ovejas psicodélicas de la familia. O hemos sido esa persona que en su bicicleta se para y mira el cielo. O hemos sido ese mono psicodélico que decide ir a lavar su batata al mar para que le sepa mejor. Y en todo caso nos hemos ido a otro lugar y hemos dicho, hey, ¿y qué tal si miramos las cosas desde aquí y vemos cosas que no habíamos visto antes? Federico Paz nació en Buenos Aires y actualmente vive en Medellín, en las montañas de Santa Elena. Es el noveno de 10 hermanos y parte de una familia que, como a todos, lo influenció muchísimo para decidir conocerse, aprender, experimentar y resolver sus conflictos, descubriendo finalmente quién es, qué lo motiva, y descubriendo también que en gran medida una de sus pasiones es hacer de la espiritualidad algo accesible, práctico y apasionante. Formalmente estudió ingeniería industrial y terapia Gestalt y constelaciones familiares. Sin embargo, su mejor escuela ha sido la investigación autodidacta y el experimentar las cosas por su cuenta. Desde hace más de 10 años acompaña a las personas en sus procesos terapéuticos, de crecimiento personal. A Fede le encantan los espacios de silencio, leer, aprender cosas nuevas. No le gusta trabajar tanto que no le quede tiempo libre para el ocio. Le gusta cocinar, montar en bici, hacer kitesurf, hacer yoga. No le gusta sentirse en conflicto con alguna relación. Le gusta conversar con amigos, meditar, escribir, viajar y pasar cada vez más tiempo en la naturaleza. Fede, llevo meses con ganas de manifestar esta conversación y por fin hoy picaste el anzuelo, así que es muy lindo tenerte aquí hoy. Contame cómo estás y cómo te trata la vida hoy. Siempre piqué el anzuelo ahí, siempre que para mí también me parece muy bonito estar conversando, ¿no? Como que sacar ahí una buena charla ahí de temas que nos interesan, así que yo también estoy súper contento, Caro. Y bien, me agarrás súper bien acá en mi casa, acá como muy relajado ahí como comentabas en la montaña, y muy bien acá con ganas de que conversemos. Bueno, de todo esto que leo, yo creo que igual te definiría como que perteneces a una especie de la que creo que yo también hago parte, y es la de los buscadores. Para mí vos sos un buscador.
Y creo que todo buscador tiene también como un gran momento de inflexión o un punto de giro. Y me gustaría saber cuál fue el tuyo, cuál fue ese punto de giro, ese momento que dijiste, uy, ingeniero, esto no fue, y cómo fue ese momento en que cambiaste de piel y te metiste como a otra espiral distinta. Sí, tal cual. Te diría que quizás de buscador soy como un solucionador. A mí siempre me llevó solucionar temas, ¿viste? Como que dije, bueno, siempre que tengo un desafío en mi vida, en cualquier ámbito, ahí es como que me pongo a investigar, a buscar, a probar. Eh, y siempre fue así el proceso. Entonces puede ser que haya un momento de giro que fue como más intenso el cuestionarme mi vida, que fue cuando tenía 23 años, que no, yo ya venía trabajando como ingeniero, muy divertido, muy contento con lo que hacía, trabajando me imagino como mucha gente que está escuchando, trabajaba en empresas, no sé, como Bayer, Visa, en Volkswagen, en agencias digitales, como muy corporativo, con algún emprendimiento también, tenía una empresa de sistemas, y en ese momento hubo algo, se ve, que me hizo cuestionar que había por ahí una parte mía que yo no estaba explorando, que es el lado que tengo más humano, más de conectar con la gente, con los grupos. Y en ese momento yo, como vengo de una familia así de corte muy religioso, súper tradicional, digamos, Sí. le encontré la vuelta o empecé a buscar por el tema del sacerdocio. Eso fue la primera vez que hice como una pateadita al tablero, ¿En de alguna serio? manera. Sí. Y ahí es como que pensé, dije, bueno, siempre había tenido como esta idea. Eso creo que es interesante porque yo creo que en el fondo nosotros sabemos que tenemos alguna cosita ahí que nos hace ruido de repente Sí. y si yo me di cuenta que si no la encaraba siempre me iba a quedar como el ruido. Y entonces ahí me planteé, ¿me quiero casar o quisiera ser cura? Porque muchas veces había pensado. Y ahí empecé un proceso la verdad que tuve como gente que me cuidó mucho, me ayudó mucho. Empecé un proceso con un cura que me dijo algo muy lindo que me parece que sirve para los cambios y Ajá. para estas búsquedas, que es, me dijo, mira, relájate, lo que vamos a hacer vas a hacer algunas cosas que hace un cura, trabajar con grupos, con gente, empezar a compartir y vos vas a ver si te gusta o no. Y si no te gusta, seguís tu camino y si te gusta, bueno, abrís otro nuevo. Entonces, como una cosa que tampoco fue un piscinazo, ¿no? Un piletazo como todo o nada, sino que siempre yo creo que tenemos la posibilidad de, si yo en ese momento sentía el llamado a hacer algo distinto, de poder explorarlo, poder probarlo, poder experimentarlo. Ese fue como el giro más grande. Después fue como una continuidad. Yo creo que a veces nos da bastante miedo cambiar lo que conocemos. Yo tenía una forma de presentarme frente a la sociedad, frente a mis amigos, cierto tipo de sueños, y esta nueva exploración me abría otros muy diferentes. Me haces acordar, de hecho, de alguien que conocí hace muchos años ahí en Santa Elena, donde tú vives, y me dijo, Caro, la vida es ir matando ganas. ¿Tenés ganas de hacer esto? Hacelo. ¿Tenés ganas de ser abogada? Sos abogada. ¿Tenés ganas de estar con esta persona? Estás con este. ¿De vivir en el extranjero? Hacelo. La vida es ir matando ganas y me Qué encantó. bonita frase, Mm. divina, total. Mencionabas algo que me sirve como para saltar un poco a tus temas, a tus aguas, y es que siempre de donde venimos como que va determinando mucho de lo que somos o nos va influenciando. Sobre la familia, yo creo que están como basados los cimientos de la sociedad, ¿no? O sea, los seres humanos somos gregarios, necesitamos pertenecer, y digamos que casi todo está organizado para que vivamos en pareja y para que después de vivir en pareja recreemos un sistema familiar similar al que nos dio la vida y al que nos crió. Y vamos como heredando, sin darnos cuenta muchas veces, la manera como nos vinculamos, como nos relacionamos. Entonces es muy curioso porque si lo pensamos, todos, absolutamente todos, venimos de la unión de dos, como haya sido esa unión, pero incluso siendo, no sé, alguien
que realmente haya estado como en nuestra crianza, o puede ser un papá presente o incluso si es un papá ausente, cada cosa como que nos va determinando y yo a veces siento que nos determina tanto al punto de que es como llevar un tatuaje en la cara y los demás ven ese tatuaje menos nosotros. Entonces, me interesa mucho que empecemos a hablar de cómo vos, que sé que trabajas con temas de constelaciones familiares, por ejemplo, ¿cómo nos dirías vos que tenemos que empezar a asumir detenidamente ese sistema familiar y esa familia de donde venimos? Yo creo que eso es como quizás una de las claves del desarrollo personal y espiritual, que para mí es como la misma cosa, ¿no? No lo puedo ver muy como si fueran ámbitos diferentes. En esto que vos mencionabas de que de repente hay como unas ganas de algo, que me encantó esa frase, me parece súper alineado como veo yo, hay unas ganas, hay una iniciativa, un sentir, porque siempre viene con emociones, las ganas son emociones. Hay veces que nosotros sentimos que va para un lado y si nosotros pudiéramos darle atención a esa emoción y a esas ganas y a ese entusiasmo, a esa pasión que nos manda la vida para algún aspecto, sería muy fácil la espiritualidad. Simplemente es escuchar ese llamado y seguirlo. Mm, Pero entonces ahí viene el tema de por qué a veces no nos es tan fácil. Eso que parece tan sencillo, para mucha gente queda ahí como abortado, como cortado, como fallido. Y eso tiene que ver justamente con que ese sentir puede ir muchas veces contra lo que nos enseñaron en nuestras casas, sobre todo, ¿no? Yo creo que la familia es lo que más influye, la sociedad también, pero bueno, es la familia, fíjate que puede haber gente que vive en la misma sociedad, en un mismo país y ser muy diferentes. En el fondo, la familia es la que le pone la impronta más grande. Entonces, pienso que hay que estar muy atento a ese juego entre lo que yo quiero, lo que me representa a mí y cuántas veces no sé si me gusta la palabra, pero cuántas veces lo traiciono o no lo acojo porque tengo que cumplir con ciertas creencias o ciertas fidelidades que tenemos a la familia. Ese es el gran juego realmente, ¿sí? Y es en la medida que yo estoy más parado en mí mismo, en mi ser, en quién soy yo, en la medida que yo soy más auténtico, me es más fácil aprender a poner límites y a poder elegir cosas diferentes a las que tiene mi familia. Ahí yo creo que en ese punto, Caro, es muy importante reconocer de dónde venimos. Como decís, no es como un tatuaje en la cara. Nosotros somos una combinación exquisita física, mental y emocional de nuestros padres y de todos los ancestros que vienen antes. Hay que reconocerlo a eso. Yo creo que también para poder ser nosotros mismos necesitamos reconocer y valorar de dónde venimos, qué aprendimos, reconocer la historia. mencionas una palabra que me llama mucho la atención y es la fidelidad. Cómo le somos fieles a esas creencias, pero la cuestión es que a veces no nos damos cuenta. Es decir, yo puedo ser una persona educada en ciertos valores como no, la honestidad o sé que en mi familia me educaron de esta manera y por eso yo soy una mujer con esta tendencia, pero a veces desarrollamos ciertas conductas, ciertas tendencias emocionales incluso. Yo diría que hasta llegan momentos en que incluso la infelicidad o la insatisfacción como que nos explota en la cara y no nos damos cuenta de que a lo mejor eso obedece a una cierta fidelidad que viene hasta de abuelas o personajes de mi familia que están tan arriba en el árbol que yo ni siquiera conocí. ¿Cuáles son esas señales en mi propia vida que yo digo, uy, ¿será esto una fidelidad o una lealtad, como muchas veces llaman también en esto de Sí. constelaciones? Ahí nos metemos en la clave, que es el sentir y lo que uno tiene ganas, que vamos a poner con ejemplos. Yo a veces pongo ejemplos típicos que veo en la familia, yo ahora que vivo en Medellín, que es como una ciudad muy particular en la cultura, muy familiar, que también veo en Latinoamérica, en Argentina también de donde soy, es que de repente, yo no sé, de repente un ejemplo que pongo a mí me gusta es, no sé, alguna vez yo no tengo ganas de ir a todas las reuniones familiares. Entonces las ganas son claras, me quiero quedar en mi casa, quiero tener tiempo para hacer otra cosa. Pero bueno, en la familia
siempre nos juntamos los domingos a almorzar y a comer algo. Y entonces las ganas me llevan para un lado, pero esas fidelidades se sienten como un peso, son una obligación. Es una sensación de yo no quisiera hacer esto, pero corresponde que lo haga. Ajá. Tiene mucho que ver la fidelidad y la lealtad con un deber ser. ¿Cómo te das cuenta que es una? Porque también es eso, ¿viste? Para no ponerse como en el aire, te vas dando cuenta en el momento, que es, estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer en realidad. Sí. Lo estoy haciendo por otras personas. Hasta decisiones más grandes como hacer un trabajo o ostentar una profesión que definitivamente no te hace feliz y luego te vas y te Total. preguntas como, ¿y yo por qué llegué aquí? Y eso es lo que hay que detectar. Muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando una persona quiere elegir una carrera y dice, mira, a mí me gustaría hacer esto, pero tu papá o tu mamá te dice, no, no, mejor estudiar algo más en serio, algo que en la creencia familiar, ¿ves? En esa forma de ver familiar que viene en la familia, y mira, por ahí con eso no vas a poder ganar plata, o siempre fíjate que atrás hay el amor, porque los padres, por ejemplo, quieren cuidar a los hijos y piensan que es una mejor decisión. Ahora, ese hijo depende cómo está parado con los padres, le es más fácil decir, no, mira, yo tengo ganas de estudiar esta otra cosa. Y en cambio hay hijos que no pueden hacer esa vuelta. Y es como que dicen, bueno, pero fíjate que siempre hay amor. Está el amor de los padres que ven a los hijos y dicen, yo no quiero que pases de repente las dificultades económicas que yo tuve, yo quiero que sigas manteniendo esa buena vista social. Yo no le puedo decir a mis amigos que mi hijo ahora está estudiando, no sé, baile, Teatro. teatro, ¿entendés? Yo no, o sea, siempre hay un amor en el fondo detrás, un cuidado, y también en la lealtad hay un amor, porque es decir, yo no quiero hacer Sí. sentir mal a mis padres, entonces voy contra mí mismo, contra mis necesidades, contra lo que yo quiero, para que ellos estén bien. Entonces ahí es donde desde las constelaciones familiares empiezan los enredos, es yo quiero cuidar a mis padres, ¿sí? Ujú. Quiero que no sufran. De repente mis padres están en un momento difícil, no están bien como pareja, están con un conflicto económico, lo que sea, entonces tengo que tratar de no molestarlos. Ahí viene la cosita, ¿viste? Que es priorizar al otro antes que a mí mismo. Tiene como un inicio de amor, pero es un amor, se le llama ciego, es un amor que al final no funciona, porque como la persona va contra sus propios principios, al Ya. final no está bien, no se siente bien, y uno guarda un rencor después con los padres, o con la familia, o con quien sea que tiene la fidelidad. La fidelidad también puede ser con sistemas, ¿no? Puede ser, no sé, un soldado que tiene fidelidad contra el cuerpo militar y hace cosas que no quisiera hacer. Pero bueno, por fidelidad a algo más grande, al sistema ese que sea, terminamos haciendo cosas que no nos gustan. Me parece que estamos en un tiempo que estamos disolviendo ese tipo de cosas. Justamente en este momento estamos en Sí. ese proceso. Y incluso yo lo llamaría también como una petición de amor. O sea, hay conductas en los seres humanos que a veces, incluso por más grotescas que nos parezcan, en el fondo son una petición de amor. O sea, la manera de pedir amor que tenemos los seres humanos llega a niveles muy, muy absurdos, porque incluso pedimos el amor rechazándolo. Es muy curioso. Ujú. Ahí se juega siempre el amor, por eso las constelaciones familiares se llaman el orden del amor, son las leyes del alma. El alma es lo que mueve todo, ¿no? Entonces es muy bonito entenderla porque cuando vamos a favor de las leyes estas, la vida se hace muy sencilla, muy fluida, ese es en el fondo el secreto. Y después, fíjate que siempre son movimientos amorosos, tengo esta fidelidad por amor, por cuidarlos. Si a mis padres no les fue bien, por fidelidad de repente yo también me frustro, me complico, no me va tan bien en las cosas que hago, no estoy tan libre económicamente de tiempo, no consigo una pareja realmente feliz porque mis padres no tuvieron una familia feliz. Entonces, ahí hay otro tema que se llama la pertenencia, que es bien interesante, que es cuando yo vivo destinos parecidos a vos, siento una empatía. Uf, total. Esa es la razón por la cual mucha gente no puede salir de las historias de los padres, porque es una forma de decir,
yo estoy con vos, yo estoy viviendo lo mismo que vos, yo papá no te dejo, mamá, yo no los abandono. Total, Y todo total, eso, esto es eso es un, loco, Fede, porque me explota en la cara como, como tantas imágenes, porque hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero es esto de familias o miembros de una familia que parecen como destinados a desencadenar ciertos sucesos en su vida o a repetir destinos, suertes, tragedias, o sea, eso lo vemos mucho, eso ¿por qué se da? O sea, es justamente como para... es justamente eso que estamos charlando, es la fidelidad y la pertenencia. Es decir, tengo la empatía de vivir tu mismo destino, de Mm, reconocerte. ¿Sí? En el fondo el juego y es la pertenencia es yo vivo cosas parecidas a mi familia y enredos que ellos tuvieron y problemas, porque de esa manera yo me siento parte del clan. Y si en cambio, si yo empiezo a abrir caminos nuevos, de alguna manera me separo. De hecho, abrimos caminos nuevos porque elegimos hacer cosas distintas, como te ha tocado a vos en tu vida, vos elegiste un montón de cosas diferentes a tu cultura, te abre caminos, te abre libertad, te sentís mejor, pero eso claramente que genera como un cuestionamiento que los padres no entienden, porque ellos son caminos que no recorrieron y tienen miedo de que nosotros nos metamos en lugares que podamos terminar lastimados, ¿viste? luego también se da como otra paradoja, siento yo, y es que hay otra manera de vivir con cierta inconsciencia ese guión que heredé o de ser fiel de alguna manera. Y es que yo puedo repetir la misma conducta o por el contrario, hacer todo lo opuesto. Es decir, si yo tenía, no sé, una abuela que me inculcó siempre que el sexo era algo malo, no sé, se me viene a la mente una amiga que la abuela como que la pilló masturbándose y desde entonces le metió en la cabeza la culpa, ¿no? Por el tema sexual. Y luego ella en su vida adulta hace todo lo opuesto a lo que supuestamente le enseñó su abuela y es vivir el sexo de una manera como inconsciente, promiscuamente y que de hecho es como un lastre que carga y la hace sufrir muchísimo y como generarse grandes heridas emocionales. Entonces, o es como repitiendo la misma conducta, ella pudo tomar la decisión de convertirse en su abuela o incluso haciendo todo lo contrario, también resultas como actuando en resonancia con ese guión. Total. Es la otra cara de la polaridad, que en el fondo también es una cierta lealtad. Siempre se juegan lealtades y empatías, porque por ejemplo, si una abuela es muy mojigata, por así decirlo, es porque también tuvo un contraste. Ella vio a alguien de la familia que vivía de otra manera, entonces reforzó el valor. La persona que al final hace lo contrario, lo que está haciendo es incluir a esa persona que estaba relacionada con mi abuela, no sé si, con la abuela, no sé si me explico, que es Sí. la persona que la abuela rechazaba y de ahí sacó ese valor tan fuerte de una manera de ver la sexualidad, al final aparece en un nieto, por ejemplo. Y esa Mm. persona con ese comportamiento al final también está, no lo está haciendo desde el lugar de la libertad, sino que está como diciendo, hey, no dejen de ver esta persona que eligió diferente dentro de nuestra familia y que ustedes la condenaron. Y yo estoy acá para mostrárselas. Igualmente, yo siento que sea como, como nos llegue, como ese momento de despertar o de conciencia, y como vos decías, estamos en un momento súper privilegiado. Nuestras relaciones cotidianas con amigos, con parejas especialmente, nuestras relaciones con nuestro entorno, son como ese espejo que nos va diciendo, uy, yo aquí me estoy relacionando de una manera como que me enseñaron, pero creo que estoy aquí recreando una herida, un aprendizaje, una expectativa, un deseo, el campo de juego donde realmente como que ponemos ahí como quiénes somos y de dónde venimos, son las relaciones. Uno se da cuenta que está enredado, cuando decimos enredado, que está viviendo destinos y estamos viviendo energías y cosas de los ancestros. Esto yo lo veo muy claro en el trabajo con constelaciones, en el trabajo con psicoactivos también, que muchas veces se puede ver que una persona tiene varias personas encima. Mm, Está viviendo, y viste que es cuando te coge la emoción, que de repente te coge como una emoción que es como que no sos vos, como que te agarra un piloto automático que estamos trayendo como la energía a otra persona. Y acá sí. estamos hablando, Caro, de libertad en el fondo, de libertad, digo, porque una persona que también funciona por oposición o por lealtad, copiando
polarizando la medida, la sensación es que no es libre. Entonces nos damos cuenta que estamos enredados porque se siente pesado, no se siente dinámico, lo vivimos como un conflicto. Cuando yo estoy viviendo una relación o algo como un conflicto, ya sé que es que no estoy enganchado solo con esa persona que estoy teniendo el conflicto, sino que esa persona está como reviviendo cosas del árbol familiar. Así que la gran clave, y en la medida que nosotros hacemos bien ese trabajo, es la sensación de que cada vez las relaciones son más libres y son más livianas y son más disfrutables. Ese siempre va a ser la guía. Pero bueno, ya ahí nos Ujú. metemos en otro tema y en realidad lo que me interesa es preguntarte por algo que ya mencionaste y que me fascina y es el tema de los psicoactivos como método terapéutico puede ser, ¿no? Vos sos un psiconauta, ¿no? Sos una persona que Psiconauta. experimenta, experimentas bastante con sustancias psicoactivas para fines terapéuticos. Y me gustaría hablar justamente como de ese horizonte terapéutico a partir de la psicodelia, que creo que es algo que se ha explorado a viva voz en el mundo como desde los 60 con ese boom del LSD. Ujú. Qué maravilla de época, creo que me hubiera gustado vivir ahí. Te Em, reveo, te reveo, sí, total. total. Me llevaste a la imagen al 1000%. Y entonces, obviamente el limitante desde esta época siempre ha sido esto tan cuestionable que es el prohibicionismo, pero de todas formas hay mucha gente, muchísimas personas experimentando con viajes psicodélicos justamente en favor de su salud mental. Y bueno, siempre hemos creído que en realidad si consumís drogas te vas a enloquecer, pero vos promovés lo contrario y es como no, es que esto también puede ser un viaje para sanar. Son herramientas muy potentes. Yo nunca consumí drogas, digamos, no estaba en mi interés. Entonces sí me parece que hay que darle lugar a que no es que sean peligrosas, son herramientas potentes. Las herramientas potentes hay que usarlas con cuidado, ¿viste? Ujú, Un cuchillo muy afilado, una motosierra, ujú. una retroexcavadora, bueno, te puede ahorrar mucho trabajo una retroexcavadora, pero si no la sabes usar, te puede lastimar, Te digamos, puede ¿no? mutilar. Entonces, te Ujú. puede mutilar, exactamente. Entonces, hay que entender esto, son herramientas muy buenas, muy potentes, te pueden curar muy rápidamente, pueden abrir espacios que es muy difícil abrir de otra manera, esa es mi experiencia. Las sustancias psicoactivas han sido durante siglos, de hecho, como elementos muy centrales de comunidades y de culturas, especialmente en Sudamérica. Y las plantas con propiedades alucinógenas como el peyote, la ayahuasca o yagé, como le decimos en Colombia, incluso los hongos o las setas, siempre se han usado de manera ritual, de manera medicinal, y en esas prácticas, digamos, como mágico-religiosas de las comunidades, facilitan muchos procesos de sanación espiritual, psicológica y física, y de hecho a mí me parece muy bonito que incluso los chamanes o los taitas, como le dicen en Colombia, son como sacerdotes, por llamarlos de alguna manera, pero al mismo tiempo son como el médico de la comunidad, ¿no? Es como una herencia también muy ancestral el uso de alucinógenos. Sí, lo que tienen es que también porque son un poco cuestionadores en nuestra cultura, es que en una misma medicina, a mí es la forma que tengo de ver la medicina en general, vos con una misma cosa estás curándote física, mental y emocionalmente. No es que decís, bueno, ahora tengo que ir al psicólogo porque estoy jodido de la cabeza, después tengo que ir al psiquiatra por no sé qué, y después tengo que ir al nutricionista. No, en un saque te acomoda toda la fichita, ¿viste? Ese es el tema. Entonces, por eso y tiene una connotación espiritual impresionante porque te conecta, o sea, si yo pudiera decir en una frase, bueno, digamos, ¿por qué uso antiógenos? ¿Por qué? Es porque te pega una conexión espiritual, o sea, te permite tener la experiencia directa, no intelectual, sino la experiencia directa, clarísima, de quién sos. Entonces, Sí. por eso fíjate que son sacerdotes, son médicos, son psicólogos todo al mismo tiempo. Y claro, a mí esa es la herramienta que me unió a todos los mundos, porque yo aprendí mucho de medicina, de alimentación, de psicología, de espiritualidad, y me di cuenta que había una herramienta que entrelaza todas esas cosas para que la persona pueda volar Ujú. mucho más fácil, entonces es muy bonito. Y la esencia del psicoactivo, hablando de esto que mencionamos de las constelaciones familiares,
justamente lo que hace es conectarte con la parte del alma, con el ser, que a veces es muy difícil, porque el ser es muy difícil de explicar porque es muy experiencial. Entonces, cuando uno conecta con quién es en serio, todo el personaje egoico desaparece. Esa es la magia que tienen los psicoactivos, que pero desvanece, destroza, sacude todos los condicionamientos que nosotros traemos, toda la mirada que nosotros tenemos de la realidad, que es la que hace que seamos rígidos porque solamente tenemos una mirada de la realidad. Ujú. Al darte otras perspectivas, te permite ver la realidad desde, vos ves una realidad o dos realidades más o menos, está, te permite ver de 100 formas distintas. Entonces, eso genera mucha libertad, mucha amplitud. Uno dice, ay, se pueden ser de muchas maneras distintas. Y yo no Ujú. soy esto que yo creía que yo era. Con lo cual, eso es lo que, por eso mucha gente le tiene miedo, porque te pega, o sea, destroza el ego, destroza toda la construcción mental que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, la sacude muy profundamente. Una vez en un viaje maravilloso, elevado y profundamente feliz de LSD, en un lugar llamado Trigana, no sé si lo conoces, Mm. en el Golfo de Urabá, en Colombia. Estábamos con unos amigos y llegó un punto en que decíamos, un momento como de tanto éxtasis, que decíamos como, esto tan bueno tiene que ser malo. Era como, en fin, hubo muchas revelaciones, ¿no? Porque Esa es una las, creencia familiar, ¿no? Como que no tiene la que dar por el culpa, otro lado, la culpa, no podemos estar tan bien. Algo algo, malo nos va algo a malo pasar. tiene que... Pero de todas maneras, yo siento que es como una pregunta que me surge hacerte. Siento que las experiencias psicodélicas son tan transformadoras y tienen unas revelaciones como ¡wow! Tan súbitas que justamente esas epifanías como llegan se van. O sea, siento que los insights que pueden ocurrir en un viaje de estos son justamente como muy fugaces, son como una especie de shortcut y muchas veces no estamos preparados para tomar ese camino tan cortito a ciertas conclusiones y entonces tendríamos mejor que atravesar el camino largo porque de otro modo entonces no entendemos nada, ¿no? Es como que tú sabes que hay dos formas de estar ciego, una es la oscuridad y otra es demasiada luz, porque la luz también enceguece. Sí, claro. Entonces, siento que muchas veces estos viajes pueden enceguecer y al final no te quedas con nada. Y bueno, está el otro extremo que también es la adicción. Entonces, bueno, ahí son como dos preguntas, pero me gustaría Está que me buenísimo. hablaras de las dos Bueno, cosas. vamos por una y después la adicción. Entonces, por ahí te voy a poner una perspectiva diferente es que, claro, lo que tienes que dar mucha luz, o sea, dan mucha información. Pero el proceso realmente más importante de los psicoactivos va en cuerpos energéticos más sutiles, que es tan profundo que la mente no lo puede explicar tanto. Nosotros, una vez que tenemos una experiencia psicoactiva, se mueven miles de energías, miles de capas nuestras y desde la mente solamente podemos explicar un poquito. Entonces, eso también es lindo porque hay un movimiento siempre muy profundo, porque al haber visto algo tan diferente, ya hay algo que cambia. Y eso lleva unos meses, unos años a veces, hasta que empieza a permear nuestra vida cotidiana, digamos. Pero sí pongo un punto que me parece muy interesante en lo que vos decís, que como son herramientas hay que ver cómo los usamos. Yo conozco mucha gente que toma yagé hace años y más o menos no los veo que se muevan mucho, y yo creo que ese fue un poco el aporte de donde yo aprendí o como yo aprendí. Los indígenas, por ejemplo, no tienen tantas herramientas psicológicas y constelaciones y estas cosas. Entonces ellos toman y claro que les sirve y se curan, pero si uno también a eso le aporta la parte de la ciencia que tenemos nosotros, Ujú. lo que yo veo es que la gente avanza muy rápido. Y te pongo un condimento más, que siempre está la libertad en el alma. Entonces vos te podés tomar un psicoactivo, pero si no te querés mover, no te vas a mover. Claro. Entonces, a mí lo que me pasa, yo un poco soy selectivo con la gente que viene a hacer estas experiencias en general y también por la vibración que tengo yo, atraigo mucha gente responsable, Ujú. atraigo mucha gente que ya sinceramente quieren hacer un cambio. Entonces, si vos estás con esa apertura y en serio querés salir de lugares de lo que querés salir,
esto te mueve muy, muy rápido. Pero sí, entonces sí coincido que generalmente se ve mucha más información de la que podemos asumir, y lo que yo veo en la experiencia es que la persona que está abierta, esa información le va cayendo en la medida que la puede asumir de a poquito. Y luego está ese otro extremo que muchas veces todos tenemos el amigo yonki que se quedó que se quedó Sí, para pegado, siempre como se quedó pegado ahí. consumiendo algo, se quedan pegados, se quedan como ahí en el fango y nunca salen y bueno, tan contentos también, pues, qué bueno, pero está ese otro extremo como de estancarte. Hay mucha gente que tiene miedo, me dicen, pero ¿por qué? Porque tanto me dijeron que nos íbamos a quedar adictos o lo que sea con las sustancias, que en el fondo es un tema de control, que Ujú, es, o sea, ¿será que si yo tomo eso me vuelvo loco o después exacto. me quedo adicto? Y primero siempre hay un miedo a la locura primero, ¿no? Porque es decir, en definitiva es muy fundado el miedo a la locura, porque me voy a desestructurar tanto, porque ¿sabes lo que me costó a mí estructurarme? Y esto me puede llegar a desestructurar totalmente. Y bueno, pero bueno, es eso, a lo que tenemos miedo de soltar es el ego, es la rigidez, el dolor, los problemas. Y sí, eso te lo va a sacudir. Si vos todavía querés seguir pegado ahí, todavía no tenés la voluntad de realmente vivir más liviano, más disfrutable. Con respecto a las adicciones, en realidad, los psicoactivos es la mejor herramienta que hoy existe en el planeta para adicciones, justamente. Están bien diseñados para soltar la adicción, porque la adicción siempre es como un patrón mental eh, egoico en el fondo, y como esto te lo acomoda, se usan, o sea, donde más efectivos son los psicoactivos es en las cosas que la ciencia actual no puede curar. La ciencia actual no es muy buena curando depresión, ansiedad, Ujú, adicciones y estrés postraumático, la gente que quedó muy golpeada emocionalmente. Entonces, los enteógenos trabajan mucho liberando las emociones justamente. Y las adicciones es pura emociones. Fíjate, sí. yo no quiero comer, yo no quiero, no sé, tener una adicción al sexo o a una droga, pero mi cuerpo me mueve, me emociona, me pone una emoción a hacer algo que yo no quiero. Entonces, como se limpian mucho las emociones, se suelta. Entonces, obviamente que es en un entorno terapéutico, ¿sí? Yo con las medicinas que uso, que trabajo sobre todo con yagé, con hongos, las que más se usan a nivel terapéutico más científico son el LSD y el MD, el éxtasis. Y la psilocibina, ¿no? Ninguna, y la psilocibina, que son los hongos, Ajá. digamos, es el mismo compuesto de los hongos. En general no son adictivas, y te diría, por lo menos a mí, bueno, a mí yo nunca tuve problema de que una persona venga a un retiro mío y se haya quedado adicto a la sustancia, más bien lo contrario, dicen, el viaje que me pegué, nos vemos en 2, 3 añitos, amigo, porque eso lo tengo que acomodar, ¿no? Sí. No sucede. Y te cuento yo lo uso mucho terapéuticamente conmigo, que es que yo un día estoy así y digo, bueno, voy a trabajar temas míos y trabajo con un psicoactivo en mi casa, ¿no? Entonces, consumo un Wow. psicoactivo y hago mi proceso. Son como 100 años de psicólogo, olvídate, porque vos mismo te estás haciendo esa terapia, vos mismo te conectás con un estado alterado más inteligente de conciencia y te armás tu propia terapia con lo que vos te pasó. Yo como terapeuta, yo no sé toda tu historia, vos me podés contar un poquito, pero no tengo ni idea de lo que vos sentiste, lo que viviste, imagínate todos tus años de experiencia. Con el psicoactivo, vos estás autónomamente generándote toda esa terapia vos sola. Y al punto que iba es que a mí no es que, a mí justo ahora en estos días, por ejemplo, que yo trabajé bastante con psicoactivos durante este tiempito, ¿no? Como entendiendo la energía de lo que estaba pasando, todo fue muy chévere, fue un tiempo súper especial, espiritual, emocionalmente. Y no, a mí, Caro, es como al revés, es como ir al gimnasio, es como decir, uff, bueno, tengo que ir a entrenar, qué pereza, pero bueno, sé que me va a hacer bien, pero no es que es una cosa que digo que todos los días me quiero tomar algo, no, todo lo contrario. Y justo yo hoy hablaba con un amigo que me decía, uy, el fin de semana vamos a tomar algo, y yo le digo, no, estás loco, a mí ya me dio toda la información que yo necesito, ahora Ajá. tengo que aplicarla y materializarla en lo cotidiano, Claro. hoy no tengo ganas de tomar algo. Eso es un poquito la experiencia y la sensación que tengo
que que, también vos tenés pues como digamos la tecnología mental para manejar como todo lo que descargas en esos viajes, que como en el gimnasio pues uno también tiene los músculos para levantar cierto peso, entonces sí, también es una cuestión como de irse buscando y como, como se dice, estos temas son, esta es la tarea de por vida que todos tenemos total. que hacer ¿Sabés que te aquí, ¿no? quería mencionar algo más del tema de adicciones? Que Sí, lo que he visto, a mí me llega gente que tuvo adicciones y yo les digo, bueno, vení que con eso te lo acomodamos, que la gente que consumió, que generalmente la gente que tiene adicciones puede ser más bien a la cocaína, a la marihuana, no, no conozco adictos al LSD, ponele, porque no es una sustancia adictiva en ese punto. Pero yo lo que he descubierto, que la gente que tuvo problemas, la verdad las adicciones más fuertes son a la coca, porque es una planta muy poderosa, en realidad son personas que son muy buscadoras, eso es lo que yo descubrí. A la gente por ahí, a los adictos los tenemos, viste, como estos bichos raros, medio jodidos, en sí. las familias arman problemas. Le encontré una manera distinta de verlos. Son gente que tiene una proyección espiritual muy grande y no supo encauzarla. Ujú. Entonces, con los psicoactivos, como son gente que consumió mucho psicoactivo también, ¿no? Porque son psicoactivos también la coca, que yo no lo uso, nunca probé en mi vida coca, la verdad no tengo experiencia también, así que hablo con mucha delicadeza, pero Uy, sí no. tengo experiencia con gente que es adicta a la coca. Entonces, sí vi esas características en los adictos. Son personas con mucha búsqueda espiritual, con mucha capacidad, pero no tenían las herramientas para encauzarse. Entonces, Mm. cuando yo le doy algunas herramientas, esa gente es muy juiciosa. Realmente las cogen y se acomodan y aprovechan toda esa experiencia que ellos tuvieron previa y son muy buenos navegantes ahí del alma, de la mente, de la conciencia. Entonces, también es interesante para mí verlos así, ¿no? Como yo no les tengo lástima ni no, todo lo contrario, los miro como con respeto. Esta gente tiene experiencia, vamos a ayudarlos a que la puedan encauzar. Me quedo con esta palabra de ser buscadores. A mí me gusta mucho viajar, siempre me ha gustado. Y yo siento que los viajes, siempre he dicho que los viajes generan como, como este efecto de cuando vos tenés todo el zoom de una cámara puesto, ¿no? Como todo el zoom y estás muy cerca como de lo que querés fotografiar. Y luego vas retirándolo, retirándolo y se te va viendo como, se te va abriendo como el espectro de la imagen y ves Mm, una imagen más ancha, más ancha. Siempre pienso que los viajes me han dado como esa visión un poco más panorámica del mundo y de la vida. Y bueno, pues no por nada, esto también, a esto también se le llama una forma de total. viajar, ¿no? Está excelente la comparación, Es tal una cual. forma de viajar también y de buscar, pero hay que saber cómo, cómo manejar esa luz. O sea, si estamos buscando la luz, como volviendo al tema de que la luz también enceguece, pues no sé, el exceso de sabiduría también, también puede enloquecer. Y bueno, hay que primero ser conscientes de cómo entrenarnos un poco, creo yo, para ir manejando dosificadamente esas cosas que queremos ver de verdad. Bueno, Sí. Sabes que Fede, esa pregunta me la hacen bastante como decir, bueno, pero ¿para qué, si la conciencia no está preparada para ver ciertas cosas, ¿no? Uno, ¿para qué consume psicoactivos que justamente le ajá. permite ver más, ¿no? Por eso que también son llamados, hay gente que está lista y por eso entonces se acerca y hace una experiencia que, claro, le puede dar, como decís vos, como un viaje. No cualquiera está para viajar, algunos están con su trabajo, con sus familias, y un viaje los desestructuraría mucho. Viste que hay gente que Ujú. viaja y después se vuelve loca, entre comillas, ¿no? Como que vio otra cosa y dice, yo no quiero volver a lo de antes. Así que bueno, me gustó ese ejemplo porque, bueno, literalmente se le llaman viajes, ¿no? Como hay muchas maneras de viajar y me hiciste pensar en esto de las herramientas y de otras formas de viajar. Y es que yo creo que en todo caso hay que buscarse una manera de hacerlo, hay que buscarse una manera de tener perspectivas distintas, mirar desde otro punto, girar nuestras experiencias y mirarlas por un lado que a lo mejor no las habíamos mirado. Entonces me hiciste acordar de que yo muy joven probé la marihuana y la usé durante un tiempo como de esa juventud, pero llegó un punto en que me exacerbaba tanto como el sentido crítico que pues la fui dejando Mm, por sí sola, pero también fui acercándome a otras maneras de.
Entonces, por ejemplo, para mí, no sé, como la escritura, la terapia en sí, el yoga, la meditación, también son esas formas de viajar y de encontrar esa perspectiva que Total. nos van exigiendo las relaciones y las experiencias vitales. Total, mi querida, me encanta, me encanta. Siento mucho ahí las cosas que traes, ¿no? Es como entender, si alguien dice, bueno, yo quiero crecer espiritualmente, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que yo descubrí que te ayuda a crecer espiritualmente? La única manera de crecer espiritualmente es cambiar las perspectivas. Ujú. Eso es el crecimiento espiritual, es ver la realidad diferente a la que la veías. Entonces, por eso un viaje es tan interesante, por eso los psicoactivos son tan interesantes, por eso las constelaciones son tan interesantes, Ujú. porque tienen una capacidad muy poderosa de que nosotros veamos lo mismo de otra manera. Uno va teniendo la necesidad de las herramientas según los desafíos. Fíjate, vos dijiste, cuando tengo temas así de relaciones o cosas, entonces uno dice, bueno, acá hay algo que no estoy pudiendo ver, que me duele, que no me gusta, ahí es donde uno va a buscar las herramientas para solucionarlo. Y eso sería como un buen resumen de lo que es al final un camino espiritual. Sí, como los síntomas que te va dando tu propia vida cotidiana Eso, para que te hagas pues las preguntas eso. pertinentes. Fede, una última pregunta. ¿Qué le da cuerda a tu mundo? Mirá, si pienso tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, Caro. Es como, a mí me encanta entenderme y hacerme la vida más fácil. Mm. Me encanta eso. Yo me levanto y, y como que vivo el día, ¿viste? Como muy conectadito, muy presente, de disfrutar, eso me llena y cuando veo que algo me traba, bueno, cómo lo suelto, como para poder sentir ese flow. Yo creo que el flow, que es, la vida tiene una vibración, tiene como un sentir, que cuando vos estás conectado con eso se siente muy bonito. Es como, hay algo ahí de entusiasmo, de alegría, es como que yo percibo eso. Me trato de subir todo el tiempo a ese sentir. Entonces no te podría decir que es mi trabajo, que son las relaciones. Todo mi trabajo, las relaciones, todo lo que vivo es como el contexto donde yo puedo experimentar ese flow, ese entusiasmo, esa pasión. Y como meterme en la vida como un río es lo que más a mí me tiene siempre entusiasmado. Qué bonito. Bueno, Fede, cuando vuelva a Medellín, te visito para que me pongas a viajar. Con todo el gusto, me parece que serías una estupenda compañera de viaje. O sea, Una psiconauta. felicitaciones. No, una excelente psicoanalista.